Ok, vamos a comenzar entonces esta jornada de Historia de la Educación en Chile y América. Buenas tardes a todos y a todas los y las presentes. Gracias a la Universidad Andrés Bello también por ser parte de la organización de este evento. Gracias a los y las participantes también por estar presentes hasta ahora, 12:33 del día. Hoy día, como les comentaba, vamos a escuchar los relatos de Benjamín Silva Torrealba, magíster en Historia, coordinador de SECA, con la ponencia titulada Educadoras en la Plaza Pública Pedagógica, repensando el Estado docente. Chile, 1880 a 1920. Benjamín, tienes 20 minutos para exponer y luego podemos ir recolectando las preguntas para generar un diálogo. Y luego de Benjamín va a exponer Gabriela Huidobro Salazar con la ponencia Mujeres Humanistas, debate sobre la educación femenina en el siglo XIX. Benjamín, te doy la palabra. Bien, ahí se ve el PowerPoint, ¿no? La presentación. Ahí ya, listo. está. Okay. Bueno, un saludo a todas las personas que están viendo esto, en especial a los estudiantes de la Universidad Andrés Bello, creo que licenciatura en Historia, y también a todas las personas que van a ver esto por diferido. Bueno, hoy día quise exponer sobre esta ponencia, que es parte heredera de un conjunto de trabajos que ya he publicado sobre esta temática y que quiero después ampliar. Y le puse el título Educadoras en la Plaza Pública Pedagógica, repensando el Estado docente, Chile 1880-1920. Primero quiero decir este concepto de plaza pública pedagógica, porque me parece que el sistema educativo sirvió como un primer momento de posicionamiento de un conjunto de profesionales de la educación en un ejercicio ciudadano, ¿no? En el periodo 1880-1920, o sea, a bastantes años de poder lograr votar en las elecciones y como un antecedente bien relevante de los movimientos feministas de principios del siglo XX y de todo el largo siglo XX. Bueno, el contexto histórico muy breve, normalmente me alargo en esto, pero voy a tratar de ser breve. Chile 1880-1920, que es el colofón del contexto global del país, básicamente está marcado por el llamado rentismo salitrero y el modelo en el cual centró los ingresos del Estado en los impuestos del salitre, y el predominio oligárquico, simbólico, económico y militar de esos años, la pacificación, la mal llamada pacificación de la Araucanía, la conquista chilena del Guelmapu, y un conjunto de procesos vinculados a lo que vamos a hablar. Dentro del contexto educacional, este ha sido el periodo conocido como de la reforma alemana, instalación, auge y crisis, la instalación en la década del 80 del siglo XIX, con posterioridad, o sea, previo y con posterioridad a la guerra del Pacífico, el auge, si es que tuvo auge, porque creo que siempre fue una larga crisis, con algunos años con posterioridad al presidente Balmaceda, y la larga crisis de este sistema, que en teoría fue de inspiración alemana, porque vamos a plantear otra cosa. Y vamos a plantear este concepto de mosaicos metafóricos al cual contribuyen estas mujeres educadoras sobre el Estado docente. El largo siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX van a convivir distintas formas de pensar el Estado docente. Bueno, está el mundo grecolatino, el cual va a hablar Gabriela, está la influencia francesa, que venía ya desde 1940, a partir del clásico estudio sobre esto que ha hecho Juan Pablo Conejero. Se agrega esta influencia alemana, y yo quisiera agregar en esa misma reconfiguración de una política pública que marca la relación Estado-sociedad, el sistema educativo, hasta el 73, como una nueva forma de pensarlo a partir de estas voces profesionales femeninas. Y esto se entronca con la emergencia de distintos discursos sociales, donde, por ejemplo, son importantes las organizaciones de profesores, las demandas educacionales de los pueblos originarios, no solo mapuche, aymara, Rapa Nui, atacameño, el movimiento obrero en toda su diversidad. Dentro de ese espacio de confluencia de distintos procesos educativos, tenemos lo que vamos a hablar.
Bueno, lo que se ha recopilado como trabajo ha sido un conjunto de 60 escritos, perdón, de 96 escritos realizados por profesionales de la educación en lo que yo llamo en un espacio público pedagógico que es la revista Instrucción Primaria, entre los años 1881 hasta 1920. Este conjunto de profesionales de la educación, directoras de escuelas normales, profesoras normalistas, profesoras que no tenían título normal, de liceos secundarios, pensaron de una forma heterogénea tanto la reforma alemana como al modelo francés, como yo también diría al mundo greco-latino, pensaron el Estado docente, la relación con el sistema educacional y también como un espacio de fuerte crítica social. Las educadoras estudiadas expresaron la hipótesis de trabajo. Las educadoras estudiadas expresaron un conjunto de críticas y planteamientos de mejora al sistema educativo y al Estado docente como política pública central. O sea, resignificaron lo que se entendía por Estado docente. Postulados que en su globalidad reflejaron una fuerte crítica social y un cuestionamiento al predominio ideológico de la oligarquía dominante en Chile durante los años estudiados. Me parece bien significativo porque podemos empezar a entenderla ya no solo como intelectuales orgánicos desde el aula, sino que con alguna propuesta de intelectualidad crítica, siguiendo un poco el paradigma Gramsciano. Una primera arista, son varias, no voy a alcanzar a verla todas, es el ser educadora. Ellos resignificaron lo que la reforma alemana había planteado, también desde antes, pero me voy a centrar el ser educadora. Y para eso cito una cita de una de estas educadoras, Isabel Bornat, acá abajo está el nombre, que fue una directora de escuela normal, que a su vez también venía de Alemania en la primera jornada de educadoras normalistas alemanas. Y al referirse al rol de la escuela normal, yo deduzco o cómo expresar este ser educadora en un espacio de plaza pública, la función pública de la educación y la función pública de los funcionarios de la educación, como se concebían estas educadoras. Plantel importante que tiene por objetivo formar maestras competentes y virtuosas, dándoles una instrucción que las haga aptas para tomar parte en el trabajo intelectual. Es importante que ellas entendían su trabajo, su misión, su función como un trabajo intelectual de su propia patria, de una manera verdaderamente benéfica para el país. Su función, su trabajo, su rol como funcionarias públicas estaba al servicio del país y de la construcción de la nación, pero sobre todo de los más pobres del país. Y una educación que les prepare no solo a la lucha incesante de la vida, sino también ser un timbre de ejemplo y de modelo para sus futuras discípulas. Aquí se me corre una cosa del power. Y que persuadidas de la nobleza y objetivo sacrosanto de su misión. Pero, ¿cuál es el rol sacrosanto? Uno podría quedarse con la forma más bien tradicional de entender a la mujer como el servicio. En cambio, ellas pensaron que este relevante rol también era parte del trabajo intelectual y también era parte de la crítica social. Sepan afianzarse en el honor inmaculado de sus deberes y asimismo el hacerse tiernas y maternales con los infantes, inteligencias confiadas a su exclusivo cuidado. Entonces tenían como prioridad central ser ellas la respuesta a los niños y niñas más pobres, teniendo confianza en los aprendizajes y en la potencialidad de niños y niñas más pobres, cuestión que no era obvia. De su actividad y constancia depende el porvenir adverso o feliz de los que le han sido confiados. Entonces son también fuente de esperanza, este rol público del sistema educativo como entregar esperanza y posibilidad de cambio social. Entonces ser educadora con toda esa cosmovisión que es un poco distinta al enfoque tradicional con que se han analizado. Se me pegó. Ahí. Una segunda forma. Yo ya llevo unos 15 años trabajando esto, pero desde que entré existen muchos informes, bueno, también de profesores, pero aquí voy a tratar de educadoras, que hablan sobre la materialidad de la escuela. Me recuerdo en un congreso una destacada historiadora me dijo, bueno, en toda Latinoamérica hay quejas sobre el sistema educativo. Y yo entendí, dije, ¿por qué hay que decirle quejas y no críticas políticas? ¿Y por qué a través de esa denuncia tan profesional, tan bien fundada, no ver una crítica social? Porque esas
abandonos del sistema educativo y su materialidad implicaban una crítica social a quien era responsable, ¿no? Y que era la oligarquía dominante y el predominio ideológico, económico, material que tenía esa oligarquía en el contexto global. Una segunda, también una alemana, Teresa Adams, dice, esta cita la hace en 1897, la reforma alemana, de la cual ella es símbolo, empieza en teoría en 1884. Entonces dice, 11 años después de la reforma a las escuelas normales, o sea, llevamos 11 años implementando esto, la enseñanza ya podría estar en un estado más favorable. Uno puede decir, bueno, es como un lamento, pero es una crítica, y entonces el detalle, parece un detalle, pero no lo es. 11 años, es como una acusación, llevan 11 años y la situación es igual que cuando partimos. Si no tuviera que luchar con las grandes dificultades aludidas en los capítulos anteriores y con otras graves todavía que tocaré en el presente. Los grandes defectos de los cuales padece todavía la enseñanza, también con maestras bien preparadas. Hemos preparado maestras un poco inspiradas en la cita anterior, pero tenemos estas condiciones de materialidad. ¿Qué condiciones de materialidad? Salas, profesoras con 60, 70, 80 alumnos en una sala, con 2 cursos al mismo tiempo, de 60 alumnos cada uno, donde en uno estaba el primero básico, en otra sala estaba el segundo y el tercero básico, y era una maestra, con baños que se rompían y dejaban olores bastante poco agradables, con salas sin ventilación, con una cosa que se llamaba la matrícula de puerta abierta, entonces que los alumnos podían entrar durante todo el año y matricularse, con lo cual la profesora en el fondo tenía que a cada curso hacerle clases distintas dentro del mismo año, aparte de tener otros años. Problemas materiales, no llegaban los libros, o llegaban en cantidades menores, o llegaban malos. Entonces, este conjunto de críticas, yo solo lo hago porque tengo 20 minutos, pero podría ir puntualizándolas una a una, y no es la única que los hace, reflejan efectivamente una denuncia y una crítica social y una crítica al predominio ideológico de la jerarquía dominante respecto que el olvido de la materialidad es una indiferencia social y es una indiferencia política. Entonces, detrás de eso hay un imaginario de que la educación es capaz, y tiene las condiciones materiales, de construir una sociedad distinta, más justa, más humana, en la cual quien domina no le interesa que eso ocurra. Otro punto, voces paidocentristas, una nueva forma de ver la educación. Es interesante que desde cierta literatura historiográfica se ha planteado que el paidocentrismo llega básicamente, o las ideas centradas en el niño, en centrar, valga la redundancia, el sistema educativo en el niño y sus necesidades en la infancia, llegan con el arribo de la influencia de ideas norteamericanas. Me parece bien importante citar este conjunto de educadoras que no se inspiraron en los Estados Unidos, sino que se inspiraron en la lectura directa de autores paidocentristas. ¿Qué autores? Por ejemplo, Rousseau, Pestalozzi, Froebel, pero también citan a los autores greco-latinos, como Platón, que inspira a los otros anteriores, a centrar la educación en el niño y sus necesidades. Y aquí Margarita Borges, una maestra normalista de una escuela primaria, ya ni siquiera de la escuela normal, donde estudiaban las personas para ser profesora de lo que hoy es profesora básica, sino que una maestra de base. ¿Ah? Y lo cita desde Valdivia, un reportaje que llega desde Valdivia. Entonces podemos ver, y el año 1899, o sea, bastantes años antes de lo que la historiografía ha dicho que llegaron las ideas pedagógicas de inspiración norteamericana que habrían traído el paidocentrismo. El niño indica, pues, en sus múltiples y variables manifestaciones, la clase de enseñanza y ejercicio que necesita. El niño y sus necesidades dicen cómo debe ser el sistema educativo, lo cual debe tener presente la escuela. Debe considerar esto y ponerse al servicio de las necesidades de los niños, a fin de aprovechar estas disposiciones, siguiendo a paso la marcha progresiva de la sabia naturaleza. Entonces había que hacer una inversión, un cambio, centrar a la educación en el niño y sus necesidades. ¿Para qué? Para efectivamente cumplir lo que era en el fondo el largo aliento independiente de la inspiración greco-latina, francesa, alemana o esta nueva, de la educación. Es decir, ser una herramienta de cambio y de justicia social. Conclusiones. No sé si fui muy rápido, pero bueno, normalmente me alargo, ahora parece que fui más rápido. Y para concluir, normalmente las personas
cuando exponen en historia, citan como sus propias ideas. Y yo quiero simplemente leer y escuchar de estas 96 registros con más de 50 mujeres que me ha tocado el gusto leer, tal vez la que más me impresiona, que me parece más genial y más luminosa. Bueno, no solo me pareció luminosa a mí, sino que a Gabriela Mistral, que la cita varias veces, que es Teresa Prat de Zarratea. Y Teresa Prat de Zarratea fue tan inspiradora en su feminismo, en Gabriela Mistral, un feminismo del siglo XIX, tenía una fuerte inspiración grecolatina porque era sobrina de Andrés Bello, un feminismo del siglo XIX tan inspirador que Gabriela Mistral en 1919, cuando se hace directora de un liceo en Santiago, el que después va a ser el Liceo 7, le pone el nombre de Teresa Prat de Zarratea y explica por qué esta mujer se adelantó tanto a sus ideas, y es más o menos historiográficamente desconocida. Y dice así, está criticando una costumbre que de alguna manera la oligarquía había normalizado y que no es normal y que tiene una responsabilidad. Fuerza de verla desde que abrimos los ojos, nos habituamos a ciertas costumbres que si nos propusiésemos de improviso revelarían nuestros sentimientos más legítimos y arrancarían nuestras más enérgicas protestas. Una normalidad impuesta a la oligarquía que si la miramos bien nos generaría mucha rabia y mucha manifestación. Una de esas costumbres, otras veces critica fuertemente el machismo de la época, casi universalmente aceptadas hasta muy poco, y que así podríamos calificar de contra natura, es la aglomeración de centenares de niños de diversas edades y condiciones en un mismo establecimiento, todo lo que las otras han denunciado, sujetos al mismo régimen, dominados por la misma disciplina, con esas condiciones, con las condiciones que la oligarquía ha permitido durante todos estos años, se marchita y se muere el corazón más desdichado que ella se marchita y vive. Es decir, se ha creado un sistema tan malo, tan olvidado, tan carente, que finalmente mata la posibilidad de cambio social por el cual en teoría fue pensado y propuesto. Y más adelante señala, ¿qué educación puede dar por junto a un regimiento de 500 o 700 a cargo de 3, 4 profesoras? Las aptitudes, las tendencias, los caracteres distintos, educación también inclusiva, los defectos de cada niño tienen que pasar forzosamente inadvertidos. Omitimos toda la riqueza que cada niño y niña representa, que cada niño y niña de los sectores más pobres del país, decía en otra parte, le traen a la escuela. O sea, es todo lo contrario. Y nos hemos acostumbrado a decir, diciendo, lo han dicho muchas antes que yo, muchos también profesores, lo han dicho muchas veces, y ya nos acostumbramos a que parece inevitable, y no es inevitable. Hay un responsable, se puede cambiar. El menor de los males de este sistema, al por mayor, o sea, masivo y reproductivo, es formar rebaños. Esto es bien interesante, darse cuenta que el sistema educativo forma rebaños, y en cambio tiene que formar personas únicas e irrepetibles, anulando completamente la personalidad, de por sí tampoco audaz entre nosotros, pero con respecto a la moral y sentimientos, sus competencias son infinitamente más terribles. Entonces, en otra parte dice, ¿qué nos quejamos de que las personas sigan cometiendo los males sociales que hacen si el sistema educativo es como una cárcel? Si eso no es una crítica social, si eso no es plantearse en una plaza pública pedagógica, si no, eso no es querer movilizar, como se movilizó Chile en los últimos años, lastimosamente se ha olvidado, por un sistema educativo público gratuito que tenga como atención preferente la promoción de cada niño y niña que lo cursa. Estas mujeres, estas intelectuales de sectores populares, de grupos medios y también oligárquicos, lo vieron con claridad, lo sistematizaron con claridad, repensaron el Estado docente como un Estado con condiciones materiales, preocupado del niño, centrado en el niño y niña en sus necesidades.
al servicio de los más pobres y como herramienta de cambio social. Si eso no es un programa claro, establecido, sistemático, de repensar el Estado docente, desde la materialidad, desde las infancias y sobre todo desde las infancias más pobres, yo no sé qué otro programa podría haber para eso. Entonces esta demanda, que ha sido en general poco analizada por la historiografía chilena y la historiografía de la educación, creo que vale la pena seguir desarrollando. Y finalmente termino con muchas gracias, y si a alguien le interesó esto, un aviso comercial, ahí están las redes sociales, tanto del Centro de Educación y Cultura Americana, que es la entidad que desde hace 14 años organiza estas jornadas anuales, llevamos 14 años, por eso los que encabezamos somos viejitos. Tenemos un Facebook, Seca Americana, un Instagram, @secamericana_1 en nuestra página web, para que ojalá más de alguno de ustedes se entusiasme por estudiar este u otros temas relacionados a la historia de la educación y a cuánto podemos aprender, admirar, identificarnos con las propuestas de este conjunto de educadoras, no solo ellas, muchas más, durante fines del siglo XIX y principios del siglo XX, evidenciando que los grupos sociales, de los grupos medios y los sectores populares tuvieron una voz y terminaron transformando el Estado docente en el derecho a educarse de los más pobres, que va a ser una característica desde el año 20 en adelante, y que tuvo a estas mujeres como uno, junto con los pueblos originarios, junto con las organizaciones docentes, junto con el heterogéneo movimiento obrero, junto con las demandas regionales, como fuente de crítica y resignificación de una política pública desde movimientos sociales y ciudadanos. Perfecto, Benjamín. Muchas gracias por tu presentación, justo en el tiempo, justo, preciso, muy bien. Reiteramos la invitación, bueno, a pensar en algunas preguntas, plantear algunas reflexiones también de parte de los que están conectados hoy día o presentes en este evento, tanto de forma online como presencial. Entonces pasamos a la segunda ponencia y luego dejamos unos minutos para la conversación, el diálogo, etc. Entonces ahora invitamos a Gabriela Huidobro, doctora en Historia, decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la UNAV, a que nos presente, nos comparta su trabajo relacionado con las mujeres humanistas, debates sobre la educación femenina en el siglo XIX. Gabriela, muchas gracias por compartir acá tus estudios, así que te escuchamos, tienes 20 minutos, cualquier cosa yo te aviso. Perfecto. ¿Me escuchas bien, Francisca? Me escucha muy bien, sí. Ya, genial. ¿Y se ve la presentación? Vemos acá. Se ve bien, sí. Es nuestra primera vez haciendo esta incursión en el sistema semipresencial, así que cualquier cosa me dice. Yo, perdón la informalidad, voy a tratar de ver si puedo ver público presencial y al mismo tiempo acceder al micrófono. Perfecto. Bueno, primero parto por felicitar a Benjamín porque es muy interesante, y creo que hay mucho que conversar después respecto de cómo hay ciertos problemas que ya son clásicos en la historia de la educación en Chile y no hemos logrado resolver. Yo presento aquí asociado también a la educación de las mujeres, no tanto en su rol de profesoras, pero sí vinculado a eso, más que nada en su rol de estudiantes. Una problemática en la que he empezado a trabajar, pero hace muy poquito, así que yo espero en el fondo con esta presentación que cualquier sugerencia que me puedan hacer, encantada, porque recién estoy iniciando con este tema. Y tiene relación con dos líneas, lo de la historia antigua, que es en parte la línea que yo desarrollo, con la recepción de las ideas de la historia antigua en la historia de la educación en Chile en el eje de las mujeres. Y mi presentación parte de una observación. La particularidad de la presentación de Benjamín es que nos ofrece un ejemplo muy claro que cuando uno hace historia de la educación en Chile, América o en términos generales, se ha empezado a desarrollar una línea respecto de historia de la educación femenina o historia de la educación de las mujeres. Y cuando hacemos en cambio una mirada específica a la historia de la educación humanista, y en particular el desarrollo de los estudios clásicos en Chile, o también uno lo podría ampliar a América, podríamos ver que en realidad no se hace esa diferenciación entre cómo se han estudiado o cómo se ha involucrado a las mujeres y a los hombres de manera diferenciada en el ámbito de la educación humanista y de los estudios clásicos.
Porque al parecer como que damos por hecho que lo que se dice respecto de cómo se enseñaba el latín en Chile, o cómo se estudiaba acerca de los griegos y los romanos, con decir que se estudiaban, se entiende que están involucrados los hombres y las mujeres. Pero en realidad cuando uno hace el foco, en particular en esta materia, sobre todo en la época que se enseñaba el latín en los colegios y la historia clásica como un eje curricular fundamental, nos encontramos en realidad con que latín, historia antigua, hasta el siglo XIX, comienzos del siglo XX, en realidad era una materia específicamente masculina. Y si uno se vuelve con mayor intención a eso, podríamos pensar en realidad que los grandes intelectuales del siglo XIX, todos los grandes clasicistas, aquí hay una imagen de ejemplo nomás, en torno a la cual giran varios hombres sobre la figura de Diego Barros Arana, son todos hombres, no tenemos como estas grandes intelectuales puestas en el espacio público, como lo trataban de hacer estas docentes que presentaba Benjamín, pero basados en discursos clasicistas, no hay mujeres, más bien las tendencias de los estudios clásicos siempre estuvieron asociadas a los hombres. Y uno podría ver que en realidad hay hartos análisis que se han hecho respecto de por qué se educaba, incluso cuando ya Chile se independizó, por qué se insistió desde el sistema chileno con seguir educando a los varones fundamentalmente. En la enseñanza del latín se estudiaban 5 años de latín, más literatura antigua, historia de Grecia y de Roma, con mucho énfasis en el mundo clásico. ¿Por qué se insistió desde la República Chilena con educarlo? Hay una hipótesis que sostienen varios investigadores que tiene relación con que los clásicos dotaron de un sentido de identidad, de pertenencia y de legitimidad a la élite chilena, incluso un sentido de identidad entre ellos, basado en esta alta cultura que dotaban a los clásicos y que estaba orientada para la élite en habilitarlos como los futuros gobernantes, la clase política dominante de Chile. Entonces, hay algo de elitista en la educación clásica del siglo XIX. ¿Y por qué entonces no se involucró a las mujeres? Básicamente porque las mujeres no estaban siendo educadas para tener que gobernar o que participar de la actividad política, y de ahí que quedan al margen. Y bajo esa observación, bueno, a mí me surgió entonces una pregunta relacionada con ¿cuándo se empiezan a involucrar entonces las mujeres con los estudios clásicos? A mí me parece muy natural porque yo me dedico a eso, me parece natural porque uno hace clases de historia antigua para hombres y para mujeres actualmente, pero distinto es que lo pensemos para el pasado. Entonces, aquí hay algunas de las preguntas con las que yo he empezado a construir en el fondo una pequeña investigación exploratoria, que tiene que ver primero con preguntarnos si hubo mujeres que realizaron estudios clásicos antes de que esto fuera natural en el siglo XX, que recibieron una formación humanista, por lo tanto, cuando la educación para hombres y para mujeres era distinta. Lo segundo es que si las hubo, ¿en qué contextos entonces se educaron? ¿Cuándo comenzaron las mujeres a acceder formalmente a los estudios clásicos? Y finalmente, ¿desde qué fundamentos culturales, políticos, sociales ellas pudieron llegar a acercarse a la historia antigua? Esas son las preguntas en el fondo con las que he iniciado esta investigación exploratoria, y en base a eso, para orientarme en la respuesta, bueno, planteé una hipótesis que tiene que ver con cuál ha sido el sentido de los estudios clásicos en Chile, por lo menos hasta principios del siglo XX. Y básicamente mi hipótesis lo que señala es que mientras hubo una educación diferenciada en Chile, no se concibió la necesidad de que las mujeres realmente se educaran en los estudios clásicos, ni recibieran una formación humanista, porque no era útil a la educación femenina ni a los roles de género, en el fondo los roles de las mujeres. Solamente cuando las mujeres empiezan a involucrarse en la educación que antes era para los hombres, educación secundaria, superior, van a tener acceso a los estudios clásicos formalmente, pero en esta época ya los estudios clásicos no eran tan importantes como lo habían sido antes, y aún así, pese a no haber tenido ellas acceso formal, legitimado en el fondo a los estudios clásicos, sí hubo ciertas mujeres pioneras en la época colonial y en los comienzos de nuestra historia republicana que intentaron acercarse a cultivar en el fondo el conocimiento del mundo griego y romano, al menos para poder acceder a una cultura superior y validarse dentro de sus propios ciclos. Entonces, en mi investigación, como les decía, es más que nada exploratorio, es descubrir quiénes son esas mujeres que iniciaron un camino femenino
de los estudios clásicos en Chile. Y eso uno lo puede arrastrar hasta época colonial. Estos son la presentación de algunos casos que me he encontrado, pero a lo mejor hay otros. Entonces, si hay alguien sabe uno más, yo agradeceré que me lo compartan en la medida que se pueda. Pero partimos de la base, y aquí vamos a hacer una revisión muy rápida para respetar los mismos tiempos que respetó Benjamín. Partimos de la base con que la educación desde el mundo colonial fue distinta para las mujeres y para los hombres, porque tenía objetivos distintos y porque se concebía que la naturaleza femenina era distinta a la masculina. Nuestra sociedad colonial concibió que los hombres eran quienes tenían que desempeñarse con roles políticos y públicos, porque en ellos dominaba una naturaleza sobre todo racional, mientras que las mujeres tenían que desempeñarse en el ámbito doméstico, privado, como madres y esposas, y por lo tanto su educación tenía que volcarse a prepararse en esas habilidades. Y de ahí que el sistema preparó una formación o una educación sumamente distinta. Para el hombre había escuelas desde un principio, desde la escuela primaria para la sociedad en términos generales, que preparaba a los hombres en habilidades matemáticas y lingüísticas básicas, más doctrina religiosa, y ahí ya se les enseñaba un poquitito de latín. Pero los hombres de la élite después accedían a una educación secundaria y superior, universitaria, basada en el eje de los estudios clásicos. Los estudios clásicos eran el fundamento de la educación masculina. Tenían que saber latín, la universidad era en latín, además. Tenían que conocer los textos clásicos, y eso con un fundamento moral y estético. Con eso se los preparaba para ser buenos funcionarios en el fondo del Estado. Y dirigir, por lo mismo, a nuestra sociedad colonial. Las mujeres, en cambio, tenían que recibir una educación para formarse en las habilidades domésticas. Entonces se les enseñaba principios rudimentarios de matemática y de gramática castellana, pero además de eso se les enseñaba a coser, a bordar, a tejer, a administrar el hogar, y a las mujeres de élite muchas veces se les asociaba también a algunos cursos de danza y de canto, pero todo para que se desenvolvieran dentro de su casa. Y en ese sentido, saber sobre Virgilio, saber sobre Platón, no habría tenido mucho sentido para él. Y considerando eso, uno podría haber dicho entonces, ¿nunca accedieron las mujeres a estos conocimientos? Bueno, sí, hubo algunas excepciones que son las que a mí me interesa destacar. Sobre todo a fines del siglo XVIII, cuando comienza a hacerse fuerte la tendencia ilustrada, en el fondo, proveniente de las corrientes europeas, muchas familias intelectuales de élite en Chile comenzaron a cultivar con más fuerza y acceder más a la literatura europea basada en los clásicos, y eso puede haber permeado también en las mujeres de la familia. Eso creo yo, porque eso es lo único que explica que haya habido algunas excepciones de mujeres poco conocidas que sí accedieron al conocimiento del latín y de la antigüedad clásica. Entre ellas, y aquí me gustaría a mí, aquí hay solamente una cita que explica de Gómez de Vidaurre a mediados del siglo XVIII, que cuenta cómo se educaban las mujeres, y podemos ver que en el fondo él cuenta que se les enseñaba a leer, escribir, contar, algo de baile, un poco de música, y con eso quedaban preparadas para administrar el hogar, y además se hacían muy atractivas a cualquier varón que se quisiera casar con él. Pero eso lo es. ¿Cuándo nos encontramos una primera excepción de una mujer que realmente logró acceder a una educación superior y seguramente representa otras que no conocemos? El 4 de marzo de 1810, cuando María Dolores Egaña Fabres, hija del intelectual Juan Egaña, radicada en Chile desde 1789, se matriculó en la única universidad que existía en Chile, la Real Universidad de San Felipe. Tendemos a pensar que la primera mujer que entró a la universidad fue Eloísa Díaz, en la carrera de medicina a fines del siglo XIX, pero resulta que hay una mujer que se le adelantó. Y me parece notable su caso. No ha sido tan reconocida en la historia de la educación de las mujeres, o de la educación en Chile en términos generales, porque es más bien ella casi un hito anecdótico, pero a mí me parece que es un hito simbólico al mismo tiempo, porque nos habla de que sí había mujeres en Chile que, aunque el sistema educacional no les diera acceso a los estudios clásicos, se las ingeniaron para recibirlos de todas maneras. Tenemos que pensar que la universidad en el mundo colonial era una universidad que impartía todas sus cátedras en latín, por disposición, por ordenanza real. Entonces, si ella fue admitida en la Facultad de Filosofía, además, para poder estudiar, tenía no solamente que haber sabido el latín, tenía que haber conocido las tendencias, las corrientes filosóficas desde el mundo antiguo,
como para que se la admitiera, era porque tenía una preparación bastante sofisticada en esa época en comparación a cualquier mujer, como para que se le haya permitido el ingreso. No se sabe qué pasó con ella, yo he tratado de encontrar, de rastrear las pistas de ella, solamente hay referencias de su padre, de Juan Egaña, que cuenta que se casó y tuvo 6 hijos, no cuenta que se haya podido desempeñar de alguna manera después como, qué sé yo, profesora o en las materias filosóficas, pero sí nos habla de una mujer que es adelantada y que podría ser considerada como un hito dentro de los estudios clásicos femeninos en Chile. Y viene a representar un cuerpo de mujeres de élite que cuando uno empieza a hacer estas labores como de arqueología de la fuente, permite que se asomen otros ejemplos como ellas que nos muestran que al interior del hogar sí hubo familias que entendieron que las mujeres tenían la habilidad y la capacidad para poder educarse en un nivel superior al que se esperaba normalmente de ellas, y que van a empezar entonces a encaminar o a cambiarnos un poco el sesgo respecto de las capacidades intelectuales femeninas para avanzar en su educación ya pública y formal a lo largo del siglo XIX. Aquí hay algunos otros ejemplos que me he ido encontrando que son contemporáneas a María Dolores. No entraron a la universidad, pero sí se sabe que llegaron ellas a participar, por ejemplo, en todas las comunidades culturales, los círculos culturales que en torno a salones literarios, a tertulia, participaron de la preparación del proceso independentista y se codearon con los grandes intelectuales patriotas que finalmente lideraron la independencia de Chile. Entre ellas, Luisa Recabarren y Aguirre, está la fecha de su nacimiento, pero no he podido confirmar la de su muerte. Ella se casó con Gaspar Marín, que es uno de los grandes intelectuales que participó en la fundación del Instituto Nacional. A Gaspar Marín le decían el romano, era un fanático de la literatura latina, y al parecer, bueno, se llevó muy bien intelectualmente con Luisa Recabarren, que fue fanática de la literatura francesa, pero que tiene que haber llegado a cultivar también la literatura, al menos latina, si no griega. Y otras mujeres de la época que se codearon y que circulaban en estos salones literarios, María del Carmen Lastarria, que le decían la volteriana, porque era una fanática de Voltaire, y se dice que ella estudió latín con Camilo Enríquez y luego estudió Derecho Internacional con Andrés Bello, y el Derecho también se estudiaba en latín, así que es una mujer que tiene que haber manejado muy bien esta lengua. Victoria Arrate y Gutiérrez, que también estudió latín con Camilo Enríquez, y además llegó a aprender filosofía y teología, no en la institución formal, pero se le reconocía por sus grandes conocimientos, y Luisa Íñiguez, de quien casi no se tiene pista, pero hay un francés que viajó a Chile hacia 1821-22, Gabriel de Lafont, y él dejó un testimonio en el que cuenta que se sorprendió, casi como enamorado un poco de Luisa, de la alta cultura que ella tenía. Dice que ella parecía un pequeño profesor de latín, que le enseñaba al menos a sus hermanos, y que seguía en su casa los estudios de leyes que realizaba su hermano en la universidad. Entonces, y tenía la misma capacidad que él, estudiando al mismo tiempo el latín. Son ejemplos que uno podría tomar como una anécdota, pero que me parece interesante de ir rescatando porque a la larga van preparando el terreno para que se empiecen a valorar y a comprender las competencias intelectuales que una mujer puede alcanzar al mismo nivel o incluso superior que cualquier hombre que estudiaba en ese tiempo en el sistema formal, y que permite que se hayan ido poco a poco abriendo puertas para las mujeres en el sistema educacional. Para no entrar en tanto detalle, cuando se empieza a abrir al fin colegios de educación secundaria para las mujeres en 1828, con el Colegio Fanny Delano y del matrimonio Mersenne, no estaban contempladas las asignaturas de historia antigua o literatura, las asignaturas humanistas aún para las mujeres, pero sí comenzaron a surgir algunas propuestas de integrar esas materias. Estas son las asignaturas que contemplaron los primeros colegios particulares para mujeres secundarios, y si se fijan en las asignaturas que aparecen ahí, moral cristiana, lectura, gramática, escritura, costura, seguían siendo tradicionales, pero comenzaron a surgir voces de mujeres que plantearon que las mujeres perfectamente podrían recibir asignaturas bastante más complejas que las que aquí aparecen. Una de las primeras mujeres que propuso integrar los estudios clásicos dentro de los programas femeninos fue Mercedes Marín. Mercedes Marín es la primera que propuso un complejo plan de estudios para las niñas hacia la década de 1840,
Y entre eso entonces planteó que las mujeres deberían educarse desde chiquititas en el conocimiento histórico de Grecia y Roma, propuso incluso literatura específica, la bibliografía que tenían que estudiar, bibliografía de Fleury, de Roland, que eran los típicos libros acerca de historia de Roma y de Grecia, para iniciar la curiosidad intelectual en la historia. Proponía 3 niveles de historia antigua para después de tener 3 semestres de historia antigua, que yo veo con envidia, pasar a la historia moderna o a cualquier otro tipo de historia. Pero plantea que en el fondo se pueden basar incluso en la misma bibliografía que proponían en esa época para la educación masculina. No va a ser la única, hay otras mujeres que desde la década de 1830 empiezan a insistir con la posibilidad de que las mujeres se eduquen en estudios clásicos, en humanidades, en latín, entre ellas, por ejemplo, las hermanas Cabezón, Josefa, Manuela Cabezón, que llegaron desde Argentina, fundaron colegios y ellas eran las profesoras de latín en colegios en Santiago, en Valparaíso, luego en La Serena y Copiapó. Y van a ir intencionando en el fondo una alta educación para las mujeres de mediados del siglo XIX. El colegio de Manuela Cabezón, en Valparaíso, que funcionó más o menos desde fines de la década de los 30, educó, entre otras personas, a Lucrecia Undurraga y a Rosario Rego, que son las 2 grandes intelectuales que van a iniciar a fundar las primeras revistas y publicaciones periódicas con voces femeninas que van a reclamar el derecho al acceso a una alta educación, una educación superior para las mujeres. Y justamente ellas toman esta idea desde una preparación superior también que recibieron de parte de las escuelas de las hermanas Cabezón, que se basaban en una educación más humanista y más profunda para las mujeres. Eso va a permitir, y aquí como para irme adelantando cuándo se produce el cambio, que en la década de 1870, cuando estas mujeres como Lucrecia Undurraga, Rosario Rego, ya son adultas, se empiezan a liderar las primeras propuestas de planes de estudio que se parecen ya a los planes de estudio de los hombres. Aquí les dejo un ejemplo, el Colegio de Señoritas de Madame Claret, que en 1870, si se fijan en el plan de estudios que está en la página de la mitad, ya ofrece, entre otras cosas, por ejemplo, historia griega y historia romana. Es un detallito que a mí me emociona mucho. Nunca les enseñaron a ellas el latín, pero ya está la incorporación de asignaturas que emblemáticamente habían sido propias de los estudios masculinos. Y no solo eso, sino que en la medida en que estas asignaturas comienzan a integrarse en los planes de estudio femeninos, se van a integrar también en los discursos de las mujeres, en estos discursos como por legitimar la alta cultura. La misma Rosario Rego, Lucrecia Undurraga, tenemos a Rosario Rego en la imagen, cuando comienzan a liderar proyectos editoriales, gran parte de los discursos empiezan a integrar también sus conocimientos culturales acerca de historia antigua. Rosario Rego habla muchas veces de emperadores romanos, de mitos del mundo antiguo, demuestra que están integrados no solamente dentro de su trayectoria educativa, sino que también de sus lenguajes. Y eso les permite comenzar a codearse o equipararse con los hombres de su época. Lamentablemente, cuando ya se integran realmente los estudios clásicos dentro de la formación de las mujeres es cuando habían decaído en parte en la formación de los hombres. Cuando los hombres ya no es obligatorio, ¿estamos en el tiempo? Sí, estamos en el tiempo, 1 minuto. Por si acaso. Cuando los hombres ya no era obligatorio que estudiaran latín, para las mujeres se vuelve obligatorio en cambio que comiencen a involucrarse con los estudios clásicos. El ejemplo, retomo a la autora de la que estaba hablando, Benjamín, que para mí también es notable, Teresa Prats, que hace una propuesta de reorganizar los liceos de niñas justamente para que ellas accedan a programas educacionales al mismo nivel que el de los varones, y esa altura está simbolizada por las humanidades y por los estudios clásicos que se consideran como materias de los últimos años. Y justamente ella propone que las mujeres tienen la capacidad y pueden perfectamente educarse no solamente en los ámbitos de los estudios clásicos, sino que también en la lengua latina, que les da como un nivel o el reconocimiento de un nivel superior. Así como Benjamín había hablado de Teresa Prats y de Gabriela Mistral, yo también involucré a ambas. Gabriela Mistral fue una de las educadoras que se lamentó de que nadie le hubiera enseñado estudios clásicos y que ella se hubiera encontrado con los autores del mundo antiguo recién en su edad adulta. Recuerden que ella fue como muy autodidacta también en su formación, pero de maestra
le insistía a sus alumnas, y aquí hay un par de ejemplos de sus clases, en los que le insistía a las alumnas con la necesidad de iniciarse en la lectura de los estudios clásicos, porque al final son ellos, los autores clásicos, los que apelan a las problemáticas más fundamentales de cualquier ser humano. Y eso en el fondo también podía elevarlas a ellas intelectual y culturalmente y posicionarlas mejor dentro de su sociedad. Esto es ya para principios del siglo XX, pero nos muestra cómo hasta principios del siglo XX las mujeres no se vincularon tanto a los estudios clásicos, justamente porque se les consideraba materia propia de aquel que tiene una relevancia o un rol relevante dentro de la sociedad y de la actividad política, y hasta que no se le reconozca a las mujeres esa importancia o el derecho a participar políticamente, se les marginó de estos estudios que se consideraban superiores. Eso es básicamente. Muchas gracias. Perfecto. ¿Te escuchas? Sí. Gracias, Gabriela, por tu presentación, justo en el tiempo también. Bueno, y ahora damos paso a preguntas, reflexiones, para generar algún diálogo, algún debate sobre las presentaciones tanto de Benjamín como de Gabriela. Pueden ser las personas que están de forma presencial, pero también en el chat de Zoom. No sé, Benjamín o Gabriela, si quieren comentar algo para partir de la conversación. No, yo solo comentarle a Benjamín, nada, a mí todas estas presentaciones siempre me impactan por la mente, pero como desgraciadamente es increíble cómo hay problemática en la historia de la educación en Chile que de verdad parecen muy actuales, pero terminan siendo realmente históricas para nosotros. Sí llama la atención cómo, siento yo, que tendemos nosotros muchas veces a idealizar, más allá de los historiadores, en general nuestra sociedad tiende a pensar que nuestra educación ahora ha decaído, ahora tiene problemas, no como antes, cuando la educación normalista en el fondo, no sé, era la solución para nuestro sistema educacional. Parece siempre como que todo pasado fue mejor. Y tu presentación a la larga nos muestra que en realidad hemos arrastrado con ciertos problemas desde siempre, en el marco de una educación normalista o no, pero a la larga hay ciertas deudas que no son deudas históricas de nuestro pasado reciente, sino que en realidad nuestro sistema educacional casi nació con ellas, siento yo. No sé si en tu investigación has podido ver algunos casos o atisbos que desde el Estado hayan intentado realmente solucionar o se haya considerado las voces de esta profesora para la solución de los problemas mínimos que aquejaban a nuestra educación al final del siglo XIX. Sí, sí, yo te diría que estas y otras voces, porque llegan hasta 1920 y después en la década del 20 se proyectan en la revista Nuevos Rumbos, que es como la revista oficial de la Asociación de Profesores, que vendría siendo un símil al actual Colegio de Profesores, van a encabezar la llamada reforma de los profesores. Y siento que ahí sí efectivamente se acogió esta demanda de larga duración, como me hacía ver una de las personas que está acá, Amanda, que con heterogéneas voces y planteamientos realizaron estas mujeres. Creo que ahí, efectivamente, y es por eso mismo que esa reforma duró solo un año, digamos. Y creo que eso porque después la dictadura Ibáñez que la promovió la terminó, y la terminó también con exilio, relegación, no fue un término solo de cambio de sistema educativo. Y creo que eso se proyectó en el sistema experimental y en los cientos de informes donde los profesores repiten, si bien hay mejoras materiales del 20 en adelante, y también hay una resignificación a que el Estado docente se entiende como el derecho a educarse a los más pobres, las críticas siguen y se van perfeccionando y sistematizando. Sin embargo, creo que eso en las reformas estructurales se olvida. Es como que los profesores sirvieron hasta los años 50, 60 para diagnosticar el sistema educativo. Después llegaron la tecnocracia, un poco de los organismos transnacionales, que va a ser emblema en la reforma del 65, y el gobierno también de la Unidad Popular va a mirar desde fuera. Entonces yo creo que ahí ya empiezan a ser olvidados, antes eran bien presentes.
Yo diría que eso, o sea que este conjunto de voces está. Y creo que es súper relevante sobre este mismo conjunto de educadoras que Amanda Labarca, no, Amanda Labarca no, se llama mal con Gabriela Mistral, que Gabriela Mistral le haya puesto Teresa Prat de Zarratea. Yo veo una conectividad muy grande. Bueno, ella lo explica en el texto y también y cita a lo que tú mostraste, al plan de educación femenina sistemático, riguroso que hace Teresa Prat de Zarratea. Ahí veo un vínculo directo, también con otras que no cité, también lo hay, sobre todo en la promoción de la educación inicial, porque otra de las cosas que yo no dije es que estas educadoras también promovieron la educación de párvulo, que es como yo califico la novedad pedagógica del siglo XX. Entonces, sí hay cosas específicas en cuanto a sus ideas y en cuanto a sus personas que fueron recogidas, digamos, pero siempre de la marginalidad con que se vio los planteamientos del mundo docente. Yo, a Gabriela... Acá, Benjamín, dale. a ver si es que no funciona el micrófono, si se alcanza el micrófono. Me tomo de este concepto que utilizó el profesor de intelectuales orgánicas y considerando que parte importante de la materia de la formación docente del periodo era obviamente hacer una crítica hacia el Estado, pero mi pregunta va hacia otro sector. Si a través de los escritos de estos intelectuales se puede identificar una conceptualización sobre la infancia, cómo ellas entienden la infancia, dado que nosotros sabemos perfectamente que la infancia no es una construcción, es una construcción cultural, histórica y dinámica, y en ese sentido la base por donde ellas también pueden hacer la crítica tiene que ver con sus nociones de infancia, de un paradigma de infancia, cómo ellos ven o no definen en definitiva al sujeto que ellas tienen centrada su preocupación pedagógica. Bueno, yo en una parte hablé de eso. Primero me parece que respecto a la noción de infancia, evidentemente tenía 20 minutos, pero el definirse de paidiocentrista y el centrar el sistema educativo en el niño y sus necesidades, que en el fondo es el antecedente más evidente de tender a la infancia como ciudadanía y como sujeta de derecho, creo que ahí te habla de una forma novedosa respecto a la época, que centraba que los niños y niñas tenían que sentarse en los conocimientos que decían, o sea, el sistema educativo tenía que sentarse en los conocimientos que determinaban los adultos, un cambio importante. Sí tengo otros trabajos donde he analizado de estas y de otras educadoras más de base, digamos, más de escuela en el norte, sí efectivamente tienen una conceptualización de la infancia, y como son herederas del paidocentrismo, sí creen que hay características innatas de la infancia, y la sistematizan. Pero para dar respuesta a eso habría que tener otra ponencia. Pero sí, efectivamente, desarrollan concepciones sobre la infancia que parten de una mirada bastante innovadora para la época, que era el paidocentrismo, que va a ser muy, muy influyente en todo el movimiento docente y el entender a la educación como un derecho a educarse de los más pobres. Yo tengo una pregunta a Gabriela, si en cuál de estas, voy a calificarlas así, adelantadas mujeres, dejaron ellas registros escritos que uno pudiera eventualmente analizar y ver la influencia grecolatina en ellas, digamos. Lamentablemente, de las que yo me he encontrado así las más tempranas, ninguna. De todas me he encontrado la referencia de hombres que escribieron acerca de ellas y que se sorprenden como del nivel intelectual excepcional que tenían, las que llegan a considerar en el fondo casi como sabias mujeres. La primera de la que hay evidencia de sus propios registros es la que se considera la primera poetisa en Chile, que es Mercedes Marín del Solar. Y no solamente, claro, ahí buena la pregunta, porque una cosa es que ella propone en su programa de estudios que se le enseñe a las niñas historia antigua desde muy temprana edad, habla como desde los 7 años. Sino que también, bueno, dice eso sí, que no es necesario que las mujeres aprendan latín, que es bueno que sepan historia antigua, pero latín ella no le ve, y ella era hija de Gaspar Marín, el profesor de latín del Instituto Nacional. Pero la recepción clásica se puede ver también justamente en su poesía, en su producción lírica.
no tan evidentemente, pero a la larga, qué sé yo, tiene una oda a Diego Portales, que funciona en el fondo con todos los imaginarios heroicos a la larga al personaje. Y tiene varios poemas en el fondo que van en la línea, que muestran que hay ciertas asociaciones intertextuales y que ella tiene un bagaje cultural mucho más allá de la literatura chilena más reciente. Y lo otro, así como solo para... Bueno, Rosario Rego es la que se le nota ya definitivamente en su Revista del Paraíso, porque ella cita autores del mundo antiguo, cita casos de la historia antigua como para corroborar sus afirmaciones. Se dice que sus hijas también habrían seguido con la misma tendencia, las hermanas Uribe, y que una de ellas, Regina Uribe, habría sido la primera mujer que se graduó de bachiller en Humanidades y Filosofía de la Universidad de Chile. Yo no he podido encontrar el registro de ella en la Universidad de Chile, entonces no sé si es un mito o no, porque en todos los libros aparece, pero ninguno aparece con fuente, como si en cambio aparece Ernestina Pérez, por ejemplo, dentro de las listas de graduados de bachillerato de 1883. Pero sí se manejaba Regina Uribe en literatura antigua, porque incluso ella tiene algunas críticas a autores del Renacimiento y evoca también a autores del mundo antiguo en la Revista Valparaíso. Perfecto. Gracias, Gabriel. Perdón, ahí tiene, aquí salió otra pregunta. ¿Preguntas? Ya. ¿Le damos el paso? No, a mí, para Gabriela, me parece súper interesante el tema y como entendiendo que es una investigación que está en su etapa exploratoria, sí, de características exploratorias, creo que hay cosas como bien interesantes que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, este giro que se da en un momento en que aparentemente lo clásico se feminiza y que tiene relación, no sé si habría que tal vez hacer el cruce de la correlación con la función de las mujeres cada vez más de profesoras, de docentes, de cómo, y que este papel aparentemente podría sospechar, solamente sospechar, de que no solamente se da de manera formal en lo público, sino que las mujeres de élite ya tenían una función educativa posiblemente en sus casas hacia sus hermanos menores, y ahí tiene una referencia muy interesante de cómo una le enseñaba a sus hermanos latín. Entonces, en ese sentido, meterse en la vida privada, podríamos ser los espacios privados de estas mujeres, posiblemente podría ser interesante como propuesta para poder llegar cómo ellas cultivaron fuera de las formalidades el conocimiento en torno al mundo latino. Sobre todo entendiendo que también eran mujeres que cultivaban en el ámbito de la música, que leían música y que la música era a través de manuales en latín también. Y por ese lado también podían entrar de manera no directa, pero sí ya a cierto conocimiento respecto a esta área. Ahora, claro, metodológicamente es súper complejo meterse a la vida privada de las mujeres de élite en este periodo, siglo XIX. Pero creo que hay un par de diarios de vida de mujeres religiosas, de monjas, que hablan sobre su infancia. Y creo que por ahí uno podría hacer. Jorge Rojas Flores tiene por ahí unos estudios sobre un diario de vida de una monja, que es uno de los pocos que es del siglo XIX, y uno se lo podría leer y tal vez leer entre líneas, podría verse esa riqueza que se da al interior de los espacios privados, como sugerencia. No, súper bueno, es que a lo mejor como para hacer un énfasis justamente en ese rol educador que tienen las mujeres previo a la formalización de su rol de preceptora, porque efectivamente eso es como en otra línea de la investigación que hemos trabajado como educación femenina en el periodo de la independencia. Cuando Chile se independiza, el Estado, una de las primeras determinaciones es ampliemos el acceso a la educación para todos, entre otros sin discriminar a mujeres. Además mencionan otros grupos antes marginados. Y a la mujer en su rol de maternidad republicana, de que ellas son, al final es importante educarlas porque ellas se hacen cargo de la educación de los ciudadanos, de la educación doméstica. Y efectivamente, bueno, Teresa Prats cuando hace su propuesta, ella dice que hay que integrar los estudios clásicos, en particular con un énfasis para aquellas que van a estudiar para el grado de preceptora, no solamente para el caso secundario, sino que se fortalece en el caso de preceptora. Es interesante cómo los estudios clásicos a la larga son simbólicamente relevantes porque te habilitan, son lo que vienen a representar como la educación superior. En el fondo, son lo mismo, tienen una importancia simbólico-social, creo yo, además de política,
y por lo mismo, cuando las mujeres ya acceden a esa educación es porque se les considera en el fondo no solo que tienen la misma capacidad intelectual, sino que pueden estar habilitadas para el ejercicio de los mismos roles que los hombres. ¿No? Está bueno como observación. Muchas gracias. Te paso entonces, Francisca, el micrófono. Sí, gracias, porque no veo desde acá si hay consultas en la sala. Sí, gracias, Gabriela. Bueno, empezamos a cerrar la mesa de hoy junto a Benjamín, junto a Gabriela. Desde ya muchas gracias, Gabriela, Benjamín. No sé si hay alguna palabra para cerrar, algún comentario. Benjamín. Sí, pues, Gabriela, ¿puedes enfocar la sala para ver a la gente? Que parece que la cámara se la dio. Espérate. Ahí están, ¿los ves? Ahí está. Sí. Ahí está toda la galería. Está mañosa la cámara. Francisca, para sacar una foto ahora vamos a sacar la foto para las redes sociales. Eso. Ahí la sacaron. Se me está calambrando el brazo. Ya está. Ya. Ya está. Sí, no se preocupe. Muchas gracias. Ya, pues bueno, nos despedimos. Chao, Bueno, chao. muchas gracias. Buenas tardes a todos. Que estén muy bien. Gracias por la presencia. Gracias, Benjamín y Gabriela, por el espacio y la conversación. Que estén muy bien. Buenas tardes. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.